Vamos a tener nuestro tema número 10 acerca de los dones del Espíritu Santo. Y antes de tener este tema en esta mañana, yo quiero en primer lugar agradecer al Señor por darme la oportunidad de haber tenido estos temas. Estamos a 2 domingos de terminar y ustedes no saben la inmensa gratitud que tengo con el Señor y lo agradecido que me dio la oportunidad de aprender estos temas. Y no digo que ya he aprendido todo, hay mucho que todavía tengo que aprender, pero se llena de gozo mi corazón al haber aprendido tantas cosas. Les pido que oren por sus pastores para que tengan el tiempo para estudiar. Yo, hermanos, les quiero decir que yo necesito más tiempo para estudiar, deseo que el Señor me dé más tiempo. Y corro con muchas cosas para poder hacerlo. Entonces pido sus oraciones para esto. En segundo lugar, quiero preguntarle, ¿ha estado usted orando para que el Señor le guíe al uso del don o los dones que Dios le ha dado? El domingo pasado en la predicación que nosotros tuvimos, vimos que debe haber una preocupación por el cuerpo, por los miembros, por usar los dones. Cuando yo estoy preocupado por las necesidades de la iglesia, yo voy a usar los dones que Dios me ha dado y eso muestra amor. Ustedes saben que una expresión del amor es el uso de los dones. Eso es importante. Y si usted no está preocupado por esto, usted está diciendo, no amo a esta iglesia. No amo a esta iglesia. Si usted es creyente y usted no está usando los dones y no está ni orando para que el Señor le guíe, usted está diciendo, yo no amo a los hermanos de esta iglesia. Hermanos, dejemos de decir, yo solo lo hago por el Señor. Eso no es así. Lo hacemos para el Señor y para la edificación de la iglesia. O sea que usted debe hacerlo por amor también a sus hermanos. Debe hacerlo por amor a sus hermanos. Qué importante es esto. Está orando. Sinceramente, ¿cuánto tiempo ha dedicado esta semana para orar por esto? Hoy vamos a continuar con nuestros temas acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a terminar 1 Corintios 12:28 y continuaremos con Romanos 12 con algunos temas. Y el próximo domingo terminaremos con lo que es los dones. El último domingo estaremos haciendo una pequeña revisión de todos, muy ligeramente, algunos puntos, pero básicamente el último domingo estaremos hablando acerca del uso de los dones en la iglesia. Lección 10, esta mañana, dones del Espíritu Santo, recuerden, administrar, exhortar y dar, eso veremos hoy. Disculpen, ahí faltó, era un 3 al final. ¿Qué significa la palabra administrar y con qué actitud debe ser llevado este don? ¿Qué significa la palabra administrar y con qué actitud debe ser llevado? En segundo lugar, 2 cosas que debe tener la exhortación. 2 cosas que debe tener la exhortación. Y en tercer lugar, ¿qué actitud se debe tener o debe tener el que tiene el don de dar? ¿Qué actitud debe tener el que tiene el don de dar? ¿Qué actitud debe tener esa persona? Entonces vamos a empezar en esta mañana. Esta es una lista de 1 Corintios 12 de los dones en versículos del 8 al 10 y después en el versículo 28. Y hoy estaremos nada más terminando con el último, que es el de don de administrar, que está a su derecha. Los que administran, dice ahí. Entonces vamos a comenzar con este don en esta mañana. El don de administrar o presidir. El don de administrar o presidir. El don de administrar es la palabra griega kiberneseis, que significa sostener el timón al manejar. Sostener el timón al manejar. El don de administración o gobierno es el mismo don que está en Romanos capítulo 12, versículo 28. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 28.
12:8, perdón. 12:8. Dice a la mitad del versículo 8, el que preside con solicitud. El que preside, esa palabra el que preside, es la misma idea de administrar. Se refiere a asuntos relacionados con la administración, con la organización externa en el cuerpo de Cristo. Este término guarda una estrecha relación con la destreza que tiene un piloto al manejar. Vamos a buscar Hechos 27:11. Podríamos tomar ese pasaje en Hechos 27:11 con la palabra piloto a administrar. Hechos 27:11. Dice así, Hechos 27:11. Pero el centurión daba más crédito al piloto. Esa palabra piloto es la misma, o tiene la misma raíz de la palabra administrar. Y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, es una palabra que nos habla de alguien que está piloteando, de alguien que tiene el timón. La palabra española gobernar viene del latín gubernare y del griego kibernan. Entonces nosotros ya nos podemos dar una imagen de un hombre navegando, llevando la nave a un buen puerto, tomando decisiones sabias y pensando que su meta no es navegar solamente por navegar. Ustedes han visto personas que agarran un velero y dicen, bueno, voy a irme ahí al mar a disfrutar. Esa no es la idea de administrar o del piloto. Es el piloto que sale de un puerto y dice, yo voy a llegar allá, esa es mi meta, yo quiero llegar allá. Entonces, ¿qué cosas yo tengo que hacer para poder llegar a donde yo voy? Entonces no es la idea de navegar nada más, oh, qué bonito, no. Es la idea de que tiene una meta, hay un propósito, entonces se van a plantear todo lo necesario para llegar ahí. Dice que no es administrador solo por administrar, sino que tiene un propósito, tiene una dirección sabia y apta. Esta palabra, kiberniesis, se nos parece a una palabra en español, y es la palabra cibernética, que es la ciencia relacionada con la naturaleza del cerebro y su gobierno del cuerpo. Entonces, el cerebro manda órdenes al cuerpo para poder realizar sus funciones. Esa es la idea de administrar. Alguien que está al mando, tomando decisiones sabias para poder llegar a cierto lugar y llevar a otros a ese lugar. El don de gobierno es una necesidad especial o esencial en los obispos y pastores. Vamos a buscar 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esa idea de administrar, aquellos que son pastores, obispos, ancianos, tienen una responsabilidad al administrar las cosas del Señor. Es necesario que tengan este don. Este don garantiza una percepción dada por el Espíritu Santo en cuanto a la obra del Señor y cómo puede funcionar más eficazmente. ¿Qué necesario es que hayan pastores que tengan este don? Hay pastores que han llevado sus generaciones y han tomado tan malas decisiones en cuanto a muchas cosas. Esto es un don del Espíritu Santo necesario para los pastores. Este don puede ir acompañado de una habilidad natural en eficiencia administrativa, pero va más allá de una capacidad natural. Ustedes han visto que hay personas que tienen esa capacidad de administrar, de ordenar, usted dice, pero ¿qué persona? Y hay otros que son un desorden y uno nunca sabe para dónde van y a qué horas vienen y todo está hecho un desorden. Hay personas que Dios ha puesto en ellos esa capacidad. Hay una capacidad natural, pero hay otra que tiene que ver con el Espíritu Santo.
porque es un don del Espíritu Santo, porque nosotros vemos en el mundo que hay personas que tienen una capacidad excelente para administrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Una persona en el mundo o el que administra, ¿en qué piensa nada más? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a perder? ¿Cómo va a tener esto más resultados efectivos? Y piensa en las cosas de esta vida. Pero el administrador que tiene ese don del Espíritu Santo no piensa solamente en las cosas de esta vida, y sus decisiones no van con respecto a las cosas de esta vida, sino a las cosas celestiales, a las cosas espirituales. Nosotros recordamos la historia o la parábola que el hermano Eduardo nos contó en Lucas capítulo 16 versículo 1. Podemos ir un momento ahí y recordamos en Lucas 16 cómo el hermano nos contaba de la habilidad de este hombre en administrar las cosas, y cómo él al final, cuando iba a ser despedido, él tenía que dar cuenta de su mayordomía, de su administración. Él, de una forma muy sagaz, el hermano nos contaba que él le dijo a otro: mira, apunta ahí tanto. Entonces él quitó los impuestos. Pero ¿cuál era su deseo? Que lo recibieran después, que los otros quedaran en deuda con él. Y al final el Señor nos enseña en esto el sabio uso de las cosas que el Señor nos ha dado. Hay personas en el mundo que pueden administrar cosas muy bien, pero estamos hablando de las cosas espirituales. Entonces, puede ser que Dios use una persona que tenga un título de administración. Dios lo puede usar, pero no significa tampoco que Dios tenga que utilizar a esa persona porque tenga ese título, porque es un don del Espíritu Santo. Y una persona que nunca ha recibido un curso de administración por la guía del Espíritu Santo puede ser un muy buen administrador en las cosas del Señor. Entonces no hay una relación directa. ¿Por qué? Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios. Nosotros vemos que parece que ese hombre en Lucas 16 no era un hombre muy honrado. Algo había hecho porque tuvo que ser llamado a cuentas o dar cuentas acerca de su mayordomía. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 19. Dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, hablando de Tito, para llevar este donativo, que es, oiga la palabra, administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Y oiga la gran diferencia: procurando hacer las cosas ¿cómo? Honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Un administrador de esta vida, ¿a quién solo quiere darle cuentas? A los hombres. Pero uno que tiene el don de administrar no solamente a los hombres, sino también ¿a quién? A Dios. Honradamente. Todos en cierta manera tenemos que tener este don. Usted sabe, hermanos, como creyentes, como nos explicaba el hermano Eduardo, todos debemos de tener este don para beneficio no solo de la iglesia, sino también de nuestras familias. Debemos ser buenos administradores. En el caso de la iglesia, uno de los requisitos del pastor es, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También podemos buscar 1 Timoteo 5:14, un momento. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Quiero pues que las viudas se casen, críen hijos. Y oigan esto, hermanas, el ministerio esencial de ustedes: gobiernen su casa. Hay un ministerio esencial, hermanas, para ustedes.
aprender a gobernar sus casas. ¿Y cuánta sabiduría deben de pedirle al Señor para esto? Mire ese arrocito que ya se va a desperdiciar. Lo puedo usar mañana en un gallo pintico. ¿Ah? Hay personas que ponen la administración de su casa en alguna persona externa. Contratan a una persona, una empleada. Este arroz va para la basura. Aquello va. Hermanas, ustedes son las encargadas en sus hogares de administrar las cosas que el Señor provee por medio de sus esposos. Ustedes son responsables delante del Señor y están enseñando y deben enseñar a sus hijas a hacer esto. Es necesario. ¿Acaso no tenemos un buen ejemplo en Proverbios 31 de esa mujer? ¿Cómo era esa mujer? Cómo los hombres en las puertas de la ciudad alababan al esposo por esa esposa. ¿Cómo era ella? ¿Cómo vivía ella? A sus hijos no les faltaba. Ella se preocupaba por administrar bien su casa. Qué importante. Con respecto a los que ejercen este don en medio de la iglesia, tienen muchos campos en los cuales trabajar. Hay iglesias que tienen librerías y necesitan a alguien que las administre. O hay iglesias que tienen un comedor para niños y necesitan que alguien administre ese comedor para niños. Hay iglesias que tienen el ministerio de llevar material bíblico a otros lugares. Necesitan a alguien que administre ese trabajo. También podríamos hablar de la administración en sí del culto. Es responsabilidad de los pastores, pero no necesariamente los pastores tienen que dirigir el culto. Puede ir a ser alguien que Dios pone para que pueda llevar el orden de las cosas. Una hermana que dice, mire, yo quiero administrar estos materiales que lleguen a la iglesia y yo quiero que estén bien. Hay muchas cosas en las cuales se puede traer. Y la iglesia necesita de esto. Muchos han tenido que tomar orfanatos o el cuidado de personas mayores como un ministerio en la iglesia. Y eso necesita alguien que administre todas las cosas y los recursos. La persona a quien el Señor le ha dado este don tendrá una guía de cómo saber si tiene este don. Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice, Romanos 12, 8. Hablando de la administración, que dijimos que es lo mismo que el que preside, dice que el que preside, lo haga ¿de qué forma? ¿Con qué? Con solicitud. Romanos 12:8. Que lo haga con solicitud. ¿Qué significa eso? Otra palabra para solicitud podría ser la palabra diligente. La palabra o la frase hace todo lo posible. Hermanos, hay que hacer. Yo quiero ayudar con eso. Y se esfuerza para hacerlo. ¿Y por qué dirá que lo haga con solicitud? Hermano, porque muchas veces el trabajo de los administradores no se nota y no es reconocido. Hacia aquí, hacia allá. Los diáconos tienen que tener mucho de esto, de administración. Y muchas veces su trabajo no es reconocido. El que tiene este don sabe que no debe ejercer este don de una forma tiránica, sino que debe ser efectuado en amor, no buscando lo suyo. En amor, no buscando lo suyo. Y hay que ser buenos administradores. Aquí en esta iglesia tenemos muchas cosas. Tenemos una asociación y necesitamos que los hermanos que estén ahí sean buenos administradores de estas cosas, junto con los diáconos. Hay pastores que piensan que necesitan contratar un administrador. Como les dije cuando estaba dando el tema de los pastores y los obispos y ancianos, que había una iglesia que había contratado a un pastor administrador.
era contratado porque tenía títulos en esto, en manejo de personal, en manejo de proyectos, porque eso en las universidades, hay títulos, manejo de proyectos. Este es el que nos sirve. Hay iglesias o pastores que creen que eso es lo que necesita una iglesia, pero lo que menos han hecho es orar y pedir al Señor: Señor, danos un hombre con este don. Danos un hombre con este don, con el don de administrar las cosas tuyas. ¿Acaso no le podemos creer al Espíritu Santo que Él puede dar dones, hermanos? ¿Le creemos al Espíritu Santo? Amén, amén. Porque Él da dones a su iglesia y Él sabe las necesidades que tiene el cuerpo de Cristo. Tal vez seamos nosotros los que no conocemos las necesidades del cuerpo de Cristo. Entonces, es un don necesario para la iglesia, un don necesario, el de administrar. Bueno, terminamos aquí con la primera de Corintios 12 y ahora nos vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Ustedes nada más tienen que cambiar la palabra de Corintios a Romanos porque estamos en el mismo capítulo. Y nos vamos a encontrar con unos que he señalado ahí con diferente color, que son dones que no están en la otra lista, o hay unos que ya sí están, como es el don de presidir, pero esos no estaban en la otra lista. Ya nosotros hemos visto profecía, hemos visto el don de servicio y la enseñanza. Hoy vamos a ver 3 de ellos y vamos a dejar uno para la próxima semana, que es el último: hacer misericordia. Entonces esa es la lista que tenemos en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, que ustedes tienen ahí. Vamos a hablar del don de la exhortación, el don de la exhortación. Entonces dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 8: el que exhorta en la exhortación. Puede decirse que da la idea de dar un mensaje de aliento o instar o también aconsejar. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 1, vamos a ver un momento. Primera de Timoteo 5, 1, lo que nos dice la Biblia ahí. Primera de Timoteo 5, 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Esa palabra exhórtale tiene la idea de que usted toma a esta persona y la lleva aparte para hablarle. Es la idea en el griego de llamarlo al lado. Mira, quiero que hablemos. O sea, lo saca, quiero que tengamos un tiempo juntos, porque quiero hablarte de unas cosas. Llamarlo al lado. Este don está dirigido a la voluntad del piadoso. La exhortación busca aplicar las verdades de la palabra de Dios a los hombres. Hechos capítulo 13, versículo 15. Hechos 13, 15. Vamos un momento ahí. Hechos capítulo 13, versículo 15. Dice ahí, Hechos 13, 15, lo siguiente. Y después, vean cómo suceden las cosas. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué dice? Hablad. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, y él comenzó a hablar de los hombres de Dios, tomando todo lo que la Biblia había hecho, o lo que Dios ha hecho, para mostrarnos al Señor Jesucristo. Versículos 38 y 39. Voy a leer el 37. Dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién es él? Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y la iglesia dice: amén. Pablo hace una exposición. Los hermanos leyeron la palabra de Dios, la ley y los profetas.
Y después de haber leído la palabra, él exhorta, él saca una aplicación de esto para instar al pueblo a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, el que exhorta busca tocar las conciencias de los hombres, mostrándoles la perspectiva bíblica, y desea convencer de la necesidad de ajustar su vida a la voluntad del Señor. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Decía Pablo a Tito, que prediques la palabra, a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y nos da 2 pautas. ¿Cuáles son esas 2 pautas? Con toda y doctrina. Hermanos, hace muchos años, cuando el Señor me dio la oportunidad de tener aquí el grupo de jóvenes, tenía un hermano que me ayudaba. Y sucede que habían jóvenes que tenían ciertas situaciones que necesitaban ser ayudados. Me di cuenta que este que estaba conmigo ayudándome, estaba exhortándoles a los muchachos, o estaba instruyéndoles a los muchachos a conseguir novia, y estaba dándoles algunos puntos prácticos de acuerdo a su experiencia. Ay. Entonces yo le pregunté, mira, cuando tú vas a instruir o exhortar a alguien, tú tienes que tomar la Biblia y dar el consejo bíblico, no la experiencia que tú tengas. Hay 2 puntos importantes. El primero nos habla de paciencia, y ahorita vamos a ver el otro que nos dice. El primero dice que debemos de exhortar con paciencia, porque exhortar sin paciencia, eso quiere decir que yo quiero que ellos tomen las decisiones que yo quiero que tomen porque yo las digo. No, yo les voy a exhortar con paciencia, porque yo sé que hay uno es el que trabaja en los corazones de los hombres, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermanas, cuando ustedes hablan con sus esposos, o quiero que haga esto, ¿qué es lo que tú usas? Esposo, ¿qué es lo que tú usas para exhortar a tu esposa? ¿Usas palabras sacadas de la Biblia? ¿O usas tus propios pensamientos? ¿Se ajustan tus pensamientos? Yo quiero que lo haga ya, que ya. No. Es Dios quien aplica las verdades a los corazones. Él debe tener lentitud para airarse. Es que yo veo que es hermano y yo quiero que ya entienda que es hermano. Es el Señor el que trabaja. Usted tiene que dar la exhortación, el Señor, y que el Señor ponga esa paciencia en nuestros corazones. Y que le pidamos al Señor aprender de Jesucristo cómo Él exhortaba los corazones de los suyos. Él no se airó cuando tenía que amonestar. Aplicaba las verdades a las conciencias. Es una amable perseverancia con las personas que están erradas. Voy a repetirlo. Es una amable perseverancia con las personas que han errado. Que lo podamos apuntar. Una amable perseverancia. Qué bonita es esa frase. También debe contener el elemento de doctrina. Como yo les dije, hay personas que aconsejan con sus pensamientos, sus experiencias. Debe hacerlo con doctrina. ¿Le han aconsejado usando la doctrina? ¿Quién dice que la doctrina no funciona? Hermana, ¿es necesaria?
Hay iglesias que dicen, ¿para qué la doctrina? Hermano, entonces ¿cómo aconseja usted? ¿Cómo exhorta a otros si no tiene doctrina? Es necesaria. Las doctrinas de la palabra de Dios son necesarias para poder exhortarnos los unos a los otros. Por eso la exhortación o el don de exhortación está muy ligado a la enseñanza. Vamos un momento a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nosotros habíamos visto que para poder querer ser maestros, algo que debe estar pasando en nuestra vida es que la palabra de Dios mora en abundancia. Pero ustedes pueden ver aquí que Él asocia dos cosas, dos dones: la enseñanza y la ¿qué? Exhortación. Son necesarios, son hermanos, van junticos. Y yo quiero que entendamos algo en este momento, hermanos. No existe el don del canto. Existe el don de la exhortación y la enseñanza, que a través del canto lo usamos para guiar a los hermanos y que crezcan. No es que tengo el don del canto. Los cantos, los salmos, los himnos son exhortaciones a nuestros corazones. ¿Cuántas verdades bíblicas no encontramos en los himnos y en cantos? Son frases sacadas de la palabra de Dios, son doctrinas, y a través de ellas somos exhortados y somos enseñados. Pero no es que tienes el don del canto, es que Dios usa ese canto para que haya exhortación y enseñanza. Pero acuérdate que esté lleno de la palabra de Dios, es necesario. Yo quisiera preguntar a muchos cantantes y solistas: ¿te has preocupado primero por estar lleno de la palabra del Señor? ¿O se te ocurrió un pensamiento ahí? No. ¿Cómo debe cambiar nuestro pensamiento en estas cosas? Tenemos un ejemplo en la Biblia de un hombre que fue usado con el don de exhortación. Vamos a buscar Hechos capítulo 4, versículo 36. Hechos 4, 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora vamos a Hechos 11, 23. Nos damos cuenta de quién era este hombre, el hijo de consolación. Hechos 11, 23. Hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hizo? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Lo está usando. Les exhortó a permanecer fieles al Señor. Capítulo 14, versículo 22 ahora. 14, 22. ¿Quién tenemos de nuevo ahí? A Bernabé, en el versículo 20. Dice el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, ¿qué hacía? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Era un hermano que tenía este don de exhortación. Él les animaba, aun en medio de las adversidades. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, vamos un momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué dice? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Les exhortó
aún en medio de situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que encontrara la seguridad en el Señor. Hermano, le exhorto para que usted ponga toda confianza en el Señor. Eso fue lo que hizo Bernabé. Cuando los pastores predican, hermanos, ellos exhortan. Cuando los pastores predican, ellos exhortan a través de la enseñanza que traen. Y es interesante que 1 Timoteo 5:17 no dice pastores y maestros, los pone juntos. Algunos dicen que no debería haber esa ahí, pero están juntos. Es interesante, pastores y maestros. Y no habla de pastores exhortadores, habla de pastores que enseñan. ¿Por qué? Porque la enseñanza debe traer exhortación, aplicación a la vida. Eso es, que sigamos la voluntad del Señor. Tenemos el último don y estamos un poco apurados, el don de dar o repartir. Y vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Este es el don de dar o de repartir. Y quiero que sepan que según algunos, este es el don por el cual la gente ora menos. La gente no ora, Señor, dame el don de dar y dar con liberalidad. La gente no ora por este don. ¿Está orando usted? Si un hermano, tengo 3 años orando por el don de dar con liberalidad. Ora usted así. ¿Por qué? Porque son pocos los que desean dar. Darlo sin motivos escondidos, esperando que alguien me devuelva por aquello que yo estoy dando. Que no está atado a las cosas de esta vida. Yo doy sin estar atado a las cosas de esta vida. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. O más bien, versículo 3, sí. Primera de Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El don de dar. Pero dice que ese don de dar, si no tiene amor, de nada sirve. ¿Y de cuál amor estamos hablando? Del amor de Dios derramado en su corazón para poder dar a otros. Las personas dan esperando recibir algo a cambio o recibir reconocimiento. Pero el que tiene este don no espera recibir nada. Yo los dejé ahí, disculpen hermanos. El don de dar. El que tiene este don no espera recibir nada a cambio, solo expresar el amor de Dios derramado en él. Él ve una necesidad y da sin esperar que nadie lo vea. No necesito que me reconozcan o que me digan o que me hablen. No, va a dar. Su galardón no está aquí, sino su galardón está en los cielos. Hermano, nosotros fuimos llamados para heredar bendición, ¿sabía? Llamados para heredar bendiciones. No en esta vida, en los cielos. Entonces el que tiene un corazón de Dios debería dar así, con liberalidad, porque no está atado a las cosas de esta vida. Nosotros tenemos 2 casos muy particulares que nos hablan de esto. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, vamos a ir rápidamente. Hechos capítulo 4, dice, ya habíamos leído el versículo 35 al 37, recordamos que hablaba de Bernabé y lo que él hizo. Él dio una heredad, la vendió y la trajo y lo puso a los pies de los discípulos. Y lo llamaron hijo de consolación. Y había una pareja que tenía una propiedad. Bernabé tenía una propiedad, la vendió, tenía posesiones. Y otros hermanos, o se decían llamar hermanos, Ananías y Zafira, que eran una pareja, también tenían una propiedad. Y yo no sé si fue el asunto de buscar que alguien lo reconociera. Oye, nosotros queremos un nombre como esos, hijo de consolación, posiblemente. Y entonces ellos agarraron y vamos a vender nuestra propiedad.
y la vamos a traer a los pies de los discípulos y que todo el mundo diga, uy, qué hermanos estos. Pero había motivos escondidos detrás de ese dar. Y el Señor a través de Pedro reveló la intención de los corazones que había en ellos. Habían mentido al Señor y se habían guardado algo de lo que habían vendido. No habían dado con liberalidad. ¿Cuál fue la recompensa que el Señor les dio? La muerte inmediata. La muerte inmediata. Hermanos, hoy hay personas como Bernabé, personas que dan para que el ministerio se mantenga. Y se cumple lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículos, Primera de Timoteo capítulo 6, donde dice lo siguiente, versículos 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y a ellos se les pide que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y hay personas así. Ustedes sabían que el ministerio de predicación del Señor Jesucristo fue mantenido por mujeres. Lucas nos habla de esto. Hay mujeres que el Señor les ha proveído fortunas. Recuerdo el caso particular que leí en la biografía de Spurgeon acerca de una mujer llamada la señora Hiller, una mujer que poseía una fortuna y Dios puso en el corazón de ella dar un dinero para crear un orfanato. Ella dio la suma de 20,000 libras esterlinas, en ese momento $100,000, para poner un orfanato en Londres. Y muchos ministerios de misioneros se han mantenido porque Dios ha puesto en el corazón de personas dar para esas cosas. Hermanos, nosotros no necesitamos ser personas de grandes posesiones para poder dar. Segunda de Corintios capítulo 8, Segunda de Corintios capítulo 8. Versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Escuche bien, en pobreza, y aún así dieron generosamente, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndoles que con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice el versículo 7: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ellos dieron para el Señor. Versículo 14: sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hermanos, no se necesita tener grandes posesiones para poder tener este don, sino un corazón entregado. Segunda de Corintios, para terminar en esta mañana, Segunda de Corintios capítulo 9, ahí estamos, versículo 5. Dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra.
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo da la ofrenda? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. Amén. Amén. Hermanos, versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dar con liberalidad. Hermanos, usted ve a una persona con necesidad, bueno, yo voy a dar con liberalidad, no pensando egoístamente, sino viendo la necesidad de los otros. Hay hermanos que Dios le ha dado muchos recursos y hay ministerios en la iglesia que necesitan. Hermanos, si usted ama a la iglesia de Cristo, use los dones que Dios le ha dado. Use los dones. Y si usted no está preocupado por esto, entonces es porque usted no ama la iglesia de Cristo. Hermanos, recordemos esto: Cristo lo dio todo. Él se hizo pobre para que nosotros heredáramos las promesas eternas. Vamos a repasar las preguntas en esta mañana. Entonces, tenemos 3 preguntas. ¿Qué significa la palabra administrar y con qué actitud debe ser llevado este don? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa la palabra administrar? ¿O de qué nos habla? A ver, Eugenie. Sostener el timón. Muy bien. ¿Y con qué actitud debe ser llevado? Ok, algo más. Honradamente. Y nos dice algo más. Con solicitud. Con ánimo pronto. Con solicitud. Muy bien, tenemos la otra pregunta. 2 cosas que debe tener el que exhorta. 2 cosas que debe tener el que exhorta. Paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. ¿Qué actitud se debe tener o debe tener el que tiene el don de dar? ¿Dar con qué? Liberalidad. ¿Cuántos van a comenzar a orar por ese don? Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden saludarse unos a otros.